empecemos a hablar un poquito de fútbol porque somos muy curiosos, somos muy inquietos. La verdad, se los voy a decir, somos insoportables. Y él particularmente es el más responsable de todo eso. No. Siempre mueve la aguja. Sí, no, pero en este caso fue Lucas el insoportable. En este caso fue Lucas, pero motivado por tu culpa. Tiene un problema, Lucas. ¿Cuál es? Tiene un problema. Está empezando a copiar todo lo malo de nosotros. Claro, o todo lo bueno. O todo lo bueno, uno nunca sabe. Cuente, amigo, ¿por dónde vamos? Bueno, saben que Riestra acaba de hacer uno de sus últimos fichajes en las últimas semanas. Sí. Llegó el jugador Johnson Ensumo de Yo te Nigeria. voy a decir algo, lo leí muy por arriba y no me detuve en el tema. Lee el grafo entonces. Sí. ¿Qué es lo que dice? Riestra es el mismo que hizo debutar un influencer, Mirá ¿no? mirá Exactamente. Lo que puso. Pero mirá lo que te das cuenta que es un exagerado. El Hazard nigeriano de Riestra. El duque de Hazard. ¿Por qué está este zócalo en pantalla? Preguntarán ustedes, Sí. televidentes, y aquí mis compañeros en piso. Bueno, Sí. por el siguiente video vamos a ponerlo para que entiendan por qué Ensumo es el Hazard nigeriano de En Riestra. sumo. What type of player do you like? Some kind of Neymar, something like that? My favorite is Hazard. Yeah, I love Hazard. I love Messi because I play kinda like them. So Messi, Hazard, Neymar, this kind of players. Yeah. Okay. We can tell you the Nigerian Hazard. Nigeria Hazard. Yeah, they call me Hazard in Nigeria, and yeah, that's what they call me in Nigeria. Me muero. Qué moral, ¿no? Un genio Ensumo. Extraordinario. Un genio, bueno. Ensumo. Ensumo. Ya con ese nombre. ¿Naranja o pomelo? Ensumo. Claro. Dios No, lo recontra banco. Pero bueno, él se considera el Hazard. Dice que le dicen el Hazard nigeriano, Está ¿no? muy bien. Así. ¿Alguna vez así empezó indican. Okocha? Claro. JJ Okocha. Viene de la segunda división de Eslovaquia, el jugador nigeriano para llegar a Riestra. Veremos si se adapta también a Riestra, ¿no? Es un jugador, ¿Y qué le da a Riestra? entendiendo los contextos, es un jugador que no podía caer en otro equipo que no fuera Riestra. No, claro. Es que yo justamente, ¿No? y hablando de lo que vamos a hablar ahora, que es justamente esto, jugadores extranjeros de países o nacionalidades raras en el fútbol argentino, en los 90, como podían caer en Boca o River, más en Boca que en River realmente, es lo mismo acá. Igual el equipo para darlo era Exacto, Riestra. pero quiero decir esto, así como fuimos muy críticos, y lo seguiremos siendo, de acciones como aquella en la que Riestra hizo jugar a Polonio, se llamaba el chiquito de 13 años, ¿no? Sí, a Polonio. O al streamer, que ya no me acuerdo cómo se llama. Sprim, un minuto en un partido de primera división contra el que era el campeón del fútbol argentino, Contra además, porque Vélez, era sí. Vélez. Y ese tipo de acciones de marketing, yo particularmente las critico, Obvio. porque me parece que esto le baja la credibilidad que ya de por sí el fútbol argentino en algunos aspectos pierde. Y también quiero decir lo siguiente, y que cuando por momentos se esfuerza en conseguir, ¿no? Porque por momentos dicen, bueno, armamos un fixture, por ejemplo, 12 fechas consecutivas. Estás queriendo buscar un orden, este tipo de acciones le licúan un poco ese grado de previsibilidad. ¿Logran el objetivo? Claro, lo logran. Durante 24 horas, no nosotros, porque a eso nos dedicamos, sino toda la periferia del mundo del fútbol también habló de eso, se llama marketing y lograron la acción que querían. Esas las critico. Esta no, este es un futbolista, ¿no? Probablemente también está pensado de tal manera que a mí lo primero que se me ocurrió decir fue, ¿y dónde va a ser si no en Riestra? Pero este es un jugador de fútbol, ¿no? Sí, no deja de es ser una una moneda apuesta. al aire. Vamos a ver qué sale de todo Le esto. avisaron que va a entrenar a las 3 de la mañana en el verano, Sí, ¿no? va a tener que ver eso, ¿no? ¿Llega el verano? Es la Sí, pregunta. bueno. Es la claro, ¿cuántos meses le damos también? Porque En sumo. Ensumo, Ensumo. exactamente. Ensumo abre el Ensumo. catálogo de jugadores extranjeros en la liga. Ah, Y mira. ahora agarrate Catalina. Y ahora. Y vamos a arrancar en 1995. Sí. Primer jugador, Sí. búlgaro. Oh, Belko Belko Yotov. Yotov. Belko Yotov, Exactamente. sí. Había jugado el mundial. Efectivamente, Lo vi jugar, el Mundial del Newell's. 94, jugador de Newell's. Ah, no, yo me muero acá, van a aparecer unas fotos. Bueno, un hizo prometedor, obviamente, 36 partidos y 4 goles. Recordado por haber dicho en una entrevista que Central tenía más gente. Bueno, pobre. Claramente se ve que no entendía de contextos No. y del fútbol argentino, claramente, el querido Yotov, Zurdo, pero un jugador correcto.
Sí. Jugador correcto. Jugó Al el menos Mundial por lo que 94, no sé si contra Argentina estuvo, pero estaba en el plantel. Él Belko estuvo Yotov. como suplente siempre en el Mundial 94. Claro, bien. no sumó minutos en aquel Mundial, pero fue parte de la convocatoria. Los y puristas del dirían equipo. Yotov. Y todo. Exactamente. ¿No? Vamos al segundo. Muchos en el 95. A 3 ver. en el 95 A ver. llegan Vos al buscaste, país. igual buscaste perlas, ¿no? Busqué perlas. Sí. Sí. Tengo un par de nombres ahí también aparte para que vayan girando. Pero bueno, vamos con creo que uno de los más conocidos. Buscaste incunables. Alphonse Chamí. Alfonso. Claro. No me quiero poner en primera persona, pero debo contar la anécdota. Creo que la primera nota en la Argentina larga, Esa foto con el y en inglés y en francés, porque le hice 2 notas, dos lunes seguidos, se las hice yo. Bien. Y cuento la anécdota. Nosotros trabajábamos en Radio Continental, Ujú. en competencia, en el equipo de Víctor Hugo Morales, y en ese tiempo la radio y el programa tenía un vínculo con la gente de Editorial Atlántida y del Gráfico. Ok. Nosotros el lunes al mediodía ya sabíamos quién iba a ser la tapa del Gráfico. Tanto que era el dueño. Exacto. Atlántida de Continental. Exactamente. Y sabíamos que la tapa era Alphonse Chamí. Y sabíamos que Chamí vivía en el hotel donde Boca se concentraba. Ok. Y esto era a 4 cuadras Claro. de donde funcionaba la radio. Sí. Entonces, no había chance que no pase. la misión que me encomendaron fue ese mismo lunes, tipo 6 de la tarde, el programa empezaba a las 7, ir a buscar la edición de la revista El Gráfico. El olor a tinta de una revista nueva, Nueva. ¿no? Es algo, para nosotros, Claro, es es indescriptible. increíble. Indescriptible. Y tenía lo que nadie había visto hasta ese momento, y a las 7 en punto estaba en el lobby del hotel con un morocho tremendo, 1,90 m por lo menos, medía Chamí, muy simpático, tímido, Sí. pero al mismo tiempo muy simpático, abriendo el programa, haciéndole una nota en francés Ahí no. y traduciéndola. No, que ahí nomás. Yo estudié 5 años francés en el colegio secundario. No, pero no, te digo ahí nomás de ¿cómo decirlo? Te la bancaste. Ah, sí, Para sí, algo te iba a sí. servir. Claro. Sí, estaba en la trinchera Por peleando eso, a machetazo ahí nomás. limpio. La nota salió más que decorosa, más que decorosa. Y en vivo, Mirá. porque podía haberla grabado como un Y falso después vivo dejarlo y y sí. ver después cómo salía. No, en vivo. Te la jugaste. Y le hicimos el reportaje a Alphonse Chamí, que debutó en un partido contra Banfield, que, mira, justo, volvemos a Banfield, que Boca ganó 2-0 con 2 goles de Manteca Martínez, pero creo que una asistencia fue de Chamí. Sí. Y al partido siguiente marcó su primer Claro. gol. 14 goles en Boca y Sí. el más recordado lo tenemos para verlo en pantalla también. Dale. A ver. Señoras y señores, Boca está en condiciones de liquidar el partido. Este es el Vasco Arruabarrena y este es Xavi. A ver, Grones, si sabes. ¡Xavi! Qué golazo. Qué golazo hizo, ¿no? Sí. El relato es espectacular. El relato de Marcelo. Qué bueno, mirá, el centro lo tiró a Arruabarrena Arruabarrena. y en el arco estaba Burgos. Sí. Qué lindo Sí. es el fútbol de hace 30 años. Mirá, ¿no? y Navarro Montoya del otro lado. Navarro Montoya con el buzo del camioncito. Sí. El relato que Ahora- se hizo muy famoso nuevamente en los últimos años por algunos de los medios también digitales, digitales no, el programa de Par en la Mano, por el relato, ¿no? Justamente, el de a ver, Grones, si sabes, tan explícito Así en dijo Araujo, televisión claro. abierta. Qué divino. Está bien. O aquella mítica situación de que no se sabía cuántos años realmente tenía Chamí, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto pasa con los africanos un En poco, líneas ¿no? generales igual, sí. Sí, hemos visto sub-16 con nietos en la Exacto, tribuna. sí. Hermoso Con recuerdo de bisnietos, Chamí. diría yo. Hermoso recuerdo de Alphonse. Eh, Jugó en Boca con el Beto Márcico, Exactamente. que había jugado en Francia, y el Beto era como una especie de intérprete. Sí. Era Reconocido en el tiempo, el Beto muy peligroso al lado de Chamí. Lo tomaba medio para la joda, ¿no? Sí, A Yamí. sí. Muy pintoresco todo. Eran como Rambito y Rambón. Sí. Nos quedamos en el mismo año, mismo continente, Sí. pero distinto país, Sudáfrica, Sí. para hablar de Teófilus Kumalo. Exactamente. Doctor el Kumalo. doctor Kumalo. Sí. Que venía como la estrella total del Kaiser Chiefs a Ferro. No tuvo mucho rodaje igual, pero sí es recordado en su país como una leyenda absoluta, casi intocable, podríamos decir, para los sudafricanos. Kumalo que terminó marcando un gol independiente también. Sí, primera fecha del campeonato. Exactamente. Ahí está con YouTube. Ahí está, justamente, que es la misma foto antes también con YouTube. Ferrito Justo- en primera, además. Primera fecha del Exactamente. campeonato. Claro, Ferrito en Hace primera. el gol 1-0 con la victoria de Ferro ante Independiente y gol de Kumalo.
con 4 partidos. En Ferro poco, por eso digo, Poquito, muchos también con pasos así fugaces, quizás por no adaptarse al país, no adaptarse al juego, al roce. Claro. También había un poquito de eso y también los grandes jugadores que había en el fútbol argentino en esa época, ¿no? Totalmente. En la década de los 90 hay muchos buenos planteles. Ese es un muy del buen fútbol detalle, argentino. porque no se trata solamente de acostumbrarte a los usos, valga la redundancia, y costumbres del país donde estás, sino también al juego Sí. de la Argentina. Claro. O sea, el fútbol argentino es muy competitivo, era muy difícil hace 30 años, lo sigue siendo hoy, para cualquier jugador que venga de cualquier país. Por la forma como se juega el fútbol. En la Incluso Argentina. uno a veces, hasta que lo entiende y lo ve y lo comprende, uno se pelea con los técnicos que te dicen, no, precisa adaptarse. Claro. Pero es una realidad, muchos jugadores de afuera tienen que adaptarse al fútbol argentino, al roce, Incluso los a lo que argentinos- implica. Incluso los argentinos que vienen de afuera. Los sí. campeones del mundo que Tal- vuelven, por supuesto. ¿no? Totalmente. Sin lugar a dudas. Los dos vieron fútbol con público visitante, por ejemplo. Sí, claro. Un detalle. Vamos con el cuarto. Dale. A ver, 2001. Si yo les digo 2001 y les digo Boca, ¿quién le suena? Naohiro Takahara. Exactamente. Desde Japón, Takahara que llevaba a Boca. Primer japonés, ¿no? No, Sí. no es el primer japonés. El hacer un gol, sí. En hacer un gol, sí. En pero hacer no un es gol. No es el primer japonés. El segundo fue Kyoda hace poquito. El primero fue. Kida. Kida. Y justamente volvemos a Banfield también. Yasushi Kawamani en Banfield en Mirá. 1982. El primer japonés de la liga argentina, pero Takahara es uno de los más recordados sin lugar a dudas. Bien. Y también les trajimos un golcito de Takahara. El único. El único. El que único. Y lamentablemente volvemos al principio del programa y ¿Tiene tenemos que hablar relato? de Lanús. 6-1 a Lanús. Tiene relato, ¿no? Ah, sí. A Tiene ver. relato. A ver Tiene qué relato tiene. en esta Dale. producción. La juega Riquelme, lo ve llegar al japonés. Libre Pérez, toda para Martínez. ¿Qué gol va a ser del japonés? Va el gol del japonés. El japonés, el arquero, el japonés. ¡Gol! Takahara. Ay, Pontiroli. El japonés. El Bambino Pons. El El querido Bambino. Bambino. Que hace poquito fue abuelo. Le mandamos un abrazo grande y un beso enorme a Pablo Pons, a su hijo y a su mujer. Me gusta medio y casi Marcelo decía, a ver, Grones, si sabes, Sí. y el Bambino es el japonés. Sí, Está bien, sí, es una sí. manera de referenciarlos porque Son exóticos. no, Es y que además es- porque en la tribuna a Chamí le cantaban negro, negro, Sí. y Sí, estaba sí. feliz de la vida. Y claro. Y a Takahara le gritaban ponja, ponja. Sí, Claro. sí, sí. En el mundo del fútbol existe otro tipo de idioma en algunas cosas. Sí, y Sí. también en Argentina Difícil, digo, ¿no? hay un poco de cariño en las frases que se utilizan que en otros países quizás Eso lo iba a toman decir, de bueno, una en manera- Brasil no podés. Claro, en un No. tiempo en el que vemos reacciones de Vinicius o tantas otras que por supuesto repudiamos, cuando hablamos de diferente mundo también hablamos de esto. Claro, Sí, pero ¿no? hay una cosa que en Brasil por ahí no se entiende porque la palabra tiene otra connotación. Pero para no discriminar, al negro tenés que decirle negro. Sí. Sí. ¿Se entiende? Sí, es sí, sí. así, porque Es así verdad. funciona. Es verdad. Ese día, el gol de Takahara fue el de la conferencia de prensa de Bianchi y Macri. Claro. Tremendo, ¿no? Mirá cómo El te plantón. acordaste. El plantón. Vos nos tenés que decir por qué te vas, le decía Macri. Claro, Sí, sí. decía, me voy porque no quiero seguir a Macri. No, no, y después se fue, levantó y se fue. Exactamente. No, un paso de comedia. Sí, tremendo. De comedia o de tragedia. Sí, de las dos Depende cómo cosas. lo quieras ver. uno de los grandes capítulos del fútbol argentino. Muy bueno. Muy bueno. Takahara que luego Pero está fundó bueno que recordemos lo de Takahara, porque si Sí. no, periodísticamente, Claro. queda fuera. el dato era Macri Bianchi. Takahara que después fundó el Okinawa en Japón en el 2015 con los mismos Sí. colores de Boca, Mirá. recordando Muy su bueno. paso por la azul y oro. Muy bueno. ¿Qué más? 2001 seguimos. A ver si se acuerdan de de Uganda. Uganda. Ibrahim Sekaya. Exactamente. ¿Sabés Según qué? Marcelo. Sí, Arsenal, Sekaya Ferro, mucho fútbol después del ascenso. hizo el gol 8000 del profesionalismo argentino. ¿A 1-0 a River. Está ahí justo la foto del partido contra River. Increíble. Mira. ¿Secaya Eh, ganó la Copa Sudamericana? Sí, no, se fue antes de jugar la final. Ah, mira. Se fue al Red Pero era Bull parte del Salzburg. plantel. Exactamente, fue Correcto. parte del plantel, sumó minutos, es campeón, pero bueno, no jugó 1 la a 0 final. a River con gol de Sekaya, ¿no? Era un buen central, ¿eh? Qué locura, ¿no? El fútbol. Era un buen central. Quiero decir, para jugar en un equipo armadito, Sí. ¿no? Poniendo la colita un poco para atrás. Él juega en Arsenal entre 2005 y 2007. No desentonó. Antes pasa por Ferro de 2002 a 2005 y en 2001 fue cuando llegó al país a Atlético Rafaela Claro. puntualmente. Debe ser de los que más duró, ¿no? Sí, 2001 a de 2000. a 2007. Claro, mucho tiempo Bien, en la sí. Argentina. Ahora vamos a pasar por otro en un toque igual que... Mucho tiempo. Es mucho más tiempo otro. de A lo que ver, pasó ¿qué en más?
Este quiero ver si lo acuerdan. Me gusta A ver. esto, ¿eh? Sí. Hizo los deberes el pibe. Está muy Jugador de bien. Bélgica. Bien. En el fútbol argentino. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? De Bélgica. Jourasowski. Exactamente, Marcelo Mármol de Me Moura. paro y me voy. Los dejo Yo todos ya sabía solos. que no iba a fallar Marcelo. Pero no jugó, creo que jugó Jugó minutitos. muy poco, Sí. muy pocos minutos. Creo que Bianchi lo puso unos Exactamente. minutos. Llega con Bianchi, juega en las inferiores de Boca, tiene un paso fugaz por Barcelona B, termina jugando en Mera con Bianchi y luego termina el paso donde llega Brindisi como técnico y lo termina dejando afuera del equipo al jugador de Bélgica, que es uno de los pocos jugadores de dicho país que pasó por nuestra liga. Hoy, bueno, vamos No a me tener acuerdo de otro. al Hazard nigeriano. Vamos Claro, a bueno, tener pero este ahora. no es belga. No, igual me gusta porque ponerle que hizo una buena jugada, estuvo tan poco tiempo que no dio para decir, hiciste la gran Jourasowski, Claro. ¿no? Claro, No, no, no. No le dio. no le dio, no Está le dio, no ahí, le dio, guacho. no le dio, no le dio. Me hiciste la gran Jourasowski, no, que jugó 2 minutos. Vamos al séptimo. Acá A sí ver, es a ver. uno de los jugadores que más sigue jugando, que es Félix Orode, Che, de Claro. Nigeria, que llegó a San Lorenzo, Orode. aquella asistencia para el gol del Calor. Pi Romagnoli en un clásico. mantener el clima Sí. africano Sí. es un poco de calor. Está fuerte hoy, me parece, ¿no? Menos Jugador mal que que no luego te se toca. hizo fuerte mucho en el ascenso, ¿no? Sí. Nueva Chicago, Excursionistas Luján, y actualmente sigue jugando en la primera C del fútbol argentino, Ah, sí. en Deportivo Muniz. Mirá, Bien. Félix Orode, bueno, que se casó con una argentina, tuvo hijos argentinos, realmente se enamoró del país, me podríamos gusta. decir. Me gusta Bien. que lo digas así. El jugador nigeriano. Me Vamos gusta que y lo digas seguimos así. con Nigeria, Más, otro más más, de Nigeria. otro compatriota, Okiki Afolabi, 2016 en Talleres de Córdoba. Sí. Arrancó la pretemporada, Kudelka no lo pudo tener al principio, tuvo muy pocos partidos, sumó unos minutos en un partido oficial y tras irse libre de Argentina se fue al fútbol de Etiopía, donde bueno, lo consideran también una pequeña leyenda local de la liga. Quiero decirle que estamos haciendo un programa de culto hoy. ¿eh? Claro, sí, sí, hay de totalmente. todo. El hay de programa todo. de hoy es un programa de una joya de colección. Totalmente. Es una joya de colección. Vamos más al presente, ya este lo tienen, que es A Luis ver. Leal, de Newell's. Sí, claro. De Santo Tomé y Príncipe, Sí. en la Pantera. Que en bueno, realidad juega, es portugués. fue, ¿no? Claro, llegó Colonia, al país como ¿no? portugués, llegó al país como portugués y terminó aceptando su nacionalidad, me parece. Claro. Mira, ahí está machucado, mira. Que marcó 18 goles en 64 partidos con la remera de la lepra. Luis Leal, gran jugador. Referente histórico, por supuesto, de Santo Tomé y Príncipe. Ujú. Sí. Selección que ¿Dónde no más tiene jugó? muchos ¿En países. Arsenal jugó también Leal? Me suena que jugó en algún otro equipo de la Argentina. Me En Arsenal. parece que sí. Sí, sí, sí. Igual lo he visto jugar con Newell's, delantero medio como indescifrable, ¿no? Sí, muy. Media, una pantera, ¿no? Sí, sí, pero Muy fuerte aparte, también, en aparte. un mismo partido capaz de pasar 3 rivales por arriba o tirar una pelota Sí. a la tercera bandeja. O sea, un Sí. jugador de una Mm. buena y una mala, dependiendo del día. Luis Sí. Leal, sí, me acuerdo perfectamente. Luis Leal, lo exactamente. tengo más cerca en el tiempo. Y bueno, vamos a uno de los últimos. A ver. El japonés actual de Argentinos Junior, Sí. Ryoga Kida, que Kida. fue el que volvió a hacer un gol, o bueno, que volvió a romper el récord, digamos, de 23 años sin un gol de un japonés, Sí. luego de Takahara, con el gol de Kida, que llegó primero para estar en la sub-20 de Argentinos, y que poco a poco empezó a tener rodaje. Veremos cómo seguirán el resto del año con un argentinos que juega nada más la Liga y la Exacto. Copa Argentina. Ryoga Kida. ¿no? Ryoga es. Kida, Bien. exactamente. Seguramente, por esto último que vos acabas de mencionar, tanto Kida como Argentinos imaginaron que por ahí iba a poder tener más minutos, porque Argentinos iba a jugar más torneos. Sí, Exactamente. pero no. Ahora Igual todo lo tienen- reducido al torneo local, Sí. aun cuando forma parte de... Sí, te diría que si no es de las primeras opciones, enseguida de la segunda. En los cambios por los Todos costados. los siempre, cambios de Nico entra Díez. siempre, sí. O casi siempre, sí. Pero claro, Argentinos le queda un plantel largo para pocos torneos. totalmente, ¿no? sí, sí. Eso veremos cuánto. Obra y cuánto gracia de la influye. Conmebol. Y tengo uno más Uno en más. fotos, después tenemos para nombrar, Antes que se nos enoje Marcelo con los reglamentos. que es Johnny Magallón, mexicano. Magallón. Muy pocos minutos también en el fútbol argentino, que llegó a Lanús en 2016 al equipo de Almirón. Almirón, Sí. que venía desde México, lo trajo a Lanús para sumar experiencia. Muy pocos minutos, ¿De qué juega? muy poco recorrido. Defensor central. Entre nosotros, no nos escucha nadie. Esta parte no nos escucha nadie. ¿Lo puteaste? No jugó casi nunca. Claro, Creo que no sumó- hubo- ni lo recordás. sumó No hubo ni minutos, chance. No hubo ni chances. ¿Y en reserva habrá jugado algún partido? Probablemente 33 años creo que tenía cuando ¿Mexicano? llegó. Mexicano.
También pocos mexicanos. García Aspe, sí. Luis Hernández. Luis Exacto. Hernández. Ese era el nombre que no me salía ahora, Luis pero Hernández, pocos el mexicanos Pájaro también. Hernández. El Pájaro, Claro. exactamente. Sí, buenos jugadores. Goleador buenos de la jugador. Copa América. Sí, había sido. buenos Gran jugadores. jugador. El Charro García Aspe en River no funcionó, Era pero bueno un ese. jugador elegante, delicado, buen pie, un zurdo lentón, entiendan la comparación por el estilo de jugador. Zurdo lentón tipo Juanfer. Sí, claro. Totalmente. De ese estilo de fútbol. Ídolo de en México. Muy estético para jugar. Ídolo en Sí, México, ídolo. sí. Y mundialista. ídolo, muy ídolo, sí, sí. Para ir terminando rápido, que lo hablamos ayer justo con Marce post programa, los escoceses en Newell, un experimento Sí. que salió mal. Donald McDonald, justamente, Stuart McCallum, William Kilpatrick. Los tres llegaron a jugar en total juntos 5 partidos. Uno Muy para bueno. McDonald y Kilpatrick, 3 para McCallum. Sí. Hay una historia, la voy a contar en 30 segundos. No, hoy es un programa especial. Podés Tirale. tomarte el tiempo que quieras. El partido previo a que debuten los 3 escoceses en Newell's, que llegan a Newell's porque Newell's había tenido el año anterior un técnico británico que él, bueno, recomendó a esos jugadores, que venían de jugar de la segunda de Escocia. Y Newell's jugó en la Bombonera, fíjense otros tiempos, ¿no? Como el análisis es diferente a la actualidad nuestra, que ahora sería imposible que un equipo que gana la Bombonera al otro partido cambie 3 delanteros de los 5 que tenían los equipos en ese momento. Bueno, Newell's gana la Bombonera contra Boca. Los escoceses, sin pollera, estaban viendo el partido en la platea y comentaban con los compañeros, como lo podían entender, nosotros somos mejores que estos, que le ganaron hoy a Boca. Al siguiente partido los hacen debutar a los 3, a los 3 que fueron integrantes de la delantera que le ganó a Boca la Bombonera, los sacan para que debuten los escoceses. Y ese fue el único partido que jugaron juntos. Después alguno de ellos jugó un partido más, el otro llegó a 4. Claro. Porque Boquearon justo en un partido contra Boca. Claro. ¿no? Y después dijeron, dale, entra y Pero mostrá. después hay muchas historias alrededor. Incluso un jugador de Newell's, el capitán, fue suspendido por la comisión directiva por haber Cuestionaba la estado decisión. contra los futbolistas escoceses, Claro. acusados de no darle la pelota. Pero en la primera práctica que tuvieron, uno se puso 2 botines izquierdos, No. unas cosas Medio raro. Sí, rarísimas. Y no eran, en ese tiempo no había tanta información. Y llegaron a Newell's como 3 futbolistas británicos y los pibes eran recién llegados, Éramos que no nosotros 3. sabían demasiado. Claro. Dice que en las prácticas los jugadores de Newell's se reían de las De lo que pavadas que hacían. hacían. Claro. Era como que vayamos Y nosotros 3 jugaron ahora, un decís. partido. Jugaron un partido juntos y después Y sí, es hubo como que un 2 vayamos o nosotros 3. 3 ahora vamos nosotros 3. No, Y no nos me- ponen no por entro. la delantera bien equipo. Bueno, muy bueno. ¿Queda algo? Para terminar, Sí. encontré también ahí como un detallito, 2 húngaros en Boca. Mira. Sass. Justamente, Ferencváros Sass, en 1939. No es Miguel Mateo. Exactamente. No, mundialista. Sí, jugó Ojo. la final del Mundial del 38. Mirá. 9 goles en 36 partidos. Luego pasó por Argentino Junior también. Y para final, Robert Waldner. En 2002 también llegaba a Boca. Ese me suena más, ¿ves? Sí, Es pero- un fichaje fantasma porque no debutó oficialmente. No, sí. Waldner, ahí tenemos la foto de Sí. Ferenc Sass. Pero que llegó a Boca. Sí, Robert Waldner, que después, hoy actualmente es técnico ¿Cómo en la liga. encontraron de esa Hungría. foto? No lo puedo creer. Pónganla de nuevo, por favor. Mirá lo que es esa foto. Sí. Y muchos otros jugadores quedaron Sí. afuera también que no entraron en fotos porque hay muchas fotos que no quedan también en la retina. Una perlita más. A Sass lo dirigía Franz Platko, Hmm. húngaro, que había sido el arquero del Barcelona, mítico arquero. El primer equipo español en ganar un torneo fue el Barcelona y ese era el arquero. El Platko. Y Platko dirigió, entre otras cosas, a la selección de Estados Unidos, a la selección de Chile, a River 2 veces, a Boca y después otra vez a River. Increíble Insólito. historia, ¿no? Húngaro. Húngaro, Estamos exacto. mencionando futbolistas extranjeros. La nómina es más larga, es Sí, muy sí, larga. hay mucho. Podríamos haber nombrado de todo, de Sí, verdad. ponemos a un brasilero, pero bueno, la idea era buscar más Gaúcho. Exacto, exótico. exacto. Sí. Americanos es más común, aunque no tanto brasileños, pero yo pensaba y me acordaba frases que no se hicieron. Ajá. ¿no? ¿Se acuerdan que 2 veces creo que fue, no solo una, armaron toda una movida de que Mataus venía a Racing? Sí. Sí. Y en algún momento creo que de técnico también. Sí. Y que solo le faltaba venir y firmar. Sí. Le preguntaban a Mataus y decía, Racing. No sé de entendía qué habla. nada. ¿Qué equipo de automovilismo Después, es? claro, me acuerdo también un turco
o un suizo zurdo que iba a venir a Boca. Un 10. Un 10, ¿te acordás? Sí, pero no me sale. No pasó nada al final. No. No pasó nada. Bueno, Valderrama Newell's. Valderrama Newell's vino y se fue. Claro, claro. Sí, sí. ¿Qué habrá visto en el medio? Vaya uno a saber. Pero No se llegó, quedó. no llegó. No se quedó. Vos sabés algo, Picarón. No, no sé nada. Para mencionar algunos más, ¿no? Y después más cerca en el tiempo, bueno, ahora tuvimos, pasa que ya no nos llamó tanto la atención, vino a jugar Iker Muñain a San Lorenzo, Claro, Ander por Herrera a ejemplo. Boca, De Rossi. vino De Rossi, claro, a Boca. Huracán tuvo un guatemalteco llamado Ricardo Clark. Mirá, venezolanos, tuvimos al Maestrico Sí, González. a Dudamel. A Dudamel, venezolanos tuvimos A muchos. Morevieta, Claro. Vizcarrondo. Sí, Angelucci. Claro. Bueno, y la lista podría La lista seguir. Sí, El maestrico eterna. González. ¿no? Hermoso momento de este programa. Me gusta que metamos la mano en el baúl de los recuerdos y encontremos algo nuevo. Lo que te voy a pedir para cerrar el ciclo es que en cuanto Ensumo debute, Vamos a el consumir. Hazard nigeriano, estemos muy atentos a su participación. Vamos a hacer un análisis particular. ¿Eh? Le vamos a, hacer un Vamos análisis a particular. Opta Vamos a a ver Opta. cuánta pelota tocó, Somos hinchas si de fue Ensumo. ¿Qué productivo. hizo? ¿Cuántos minutos jugó? ¿Cuánto corrió? ¿Cuánto marcó el Somos GPS? hinchas de Ensumo. Ensumo. Hinchas de Ensumo. Me gusta además su nombre. Johnson Johnson Ensumo. Ensumo. Se pone en marcha hoy la 10ª fecha